Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Les habla Carlos Barrera, director del Máster en Comunicación Política y Corporativa de la Universidad de Navarra. Y bienvenidos a este foro, a este tercer foro que en esta primavera estamos teniendo con distintas temáticas. Anteriormente, en abril y mayo, abordamos cuestiones como la guerra de las vacunas, desde la vertiente de la geopolítica, la comunicación, la diplomacia pública, también los temas electorales y postelectorales, la importancia del relato en varios países de América Latina, componentes que eran antiguos alumnos del máster. Y ahora, para este tercer foro, queremos introducirnos en una cuestión bastante importante, que lo ha sido en los últimos años, pero que sigue siéndolo y con importantes retos, como es el del perfil del DIRCOM, de ahí el título de las encrucijadas del DIRCOM, del director de comunicación post-COVID. También podríamos hablar del pre-COVID, evidentemente, que condiciona lo que es la profesión, lo que ha sido y lo que puede ser, pero también es un factor que, con los ponentes que tenemos aquí, nuestros invitados, podemos ir abordando. Llevamos en el máster 17 años ya formando a gente para estas profesiones de la comunicación política, la corporativa, los asuntos públicos. Por lo tanto, estamos siempre muy atentos, queremos estar a la última de la evolución y de los retos de la dirección de comunicación en todo tipo de empresas, organizaciones, instituciones. Y por eso nos ha parecido muy oportuno cerrar estos ciclos de primavera, de foros, con este parón, por decirlo así, para pensar, exponer, debatir sobre el papel de los directores de comunicación o aquellos que tienen funciones directivas en comunicación en nuestros días, para que estos cambios también que ha podido haber con la COVID no se queden en algo coyuntural, sino que realmente sean algo permanente y que nos enriquezca. Para eso tenemos, y quiero presentarles, los tengo aquí a mi derecha y a mi izquierda, a nuestros dos invitados de hoy. José Fernández Álava, ya hemos quedado en que vamos a tratarnos como habitualmente nos tratamos. Pepe, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Por venir. Pepe es director general de DIRCOM, la Asociación de Directivos de Comunicación, por lo tanto está realmente en el cogollo de todo lo que se mueve en el ámbito de la dirección de comunicación. También es el director de Fundacom y en su currículum profesional previo podemos destacar como ha sido director de Relaciones Institucionales en KPMG, también lo fue anteriormente en el Instituto de Empresa Familiar y también otros puestos directivos distintos en Iberdrola, y también en el campo político, en la presidencia del Gobierno de España. Y, si no lo digo, sé que se enfadaría, el licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, y también sé que se enfadaría si no lo diría, también fue durante varios años profesor de nuestro máster. Así que muchas gracias, Pepe. Encantado. Y a mi izquierda, Nacho Rodríguez Velasco. Nacho es director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de ING para España y Portugal. También ha desempeñado el puesto de director de Comunicación en otra entidad bancaria reconocida, importante, como Barclays, y también ejecutivo, director de cuenta en Eurocofin, una consultora dedicada especialmente a comunicación financiera. Es también director adjunto del Máster en Comunicación e Identidad Corporativa de la UNIR y licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense. Muchísimas gracias, Nacho. Muchas gracias, Carlos. Habíamos pensado en que, en primer lugar, para la estructura de esta conversación, de este foro, cada uno de los dos lanzara primero unas cuantas ideas sobre este tema que nos aglutina y que luego tengamos un diálogo entre los tres para luego abrirlo finalmente a todos los que estáis conectados online a este evento. Así que, en primer lugar, si parece bien, Pepe Fernández Álava nos puede abrir boca con sus comentarios. Muy bien, pues lo primero de todo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar en mi universidad, en mi facultad y en un máster al que le tengo mucho cariño.
También quizás Carlos se enfadaría si no lo dijera, además ha sido profesor mío y me puso buena nota, con lo cual pues me resulta todavía más fácil atender a su llamada, sobre todo porque es un amigo desde hace muchos años. Y también estoy encantado de estar con Nacho compartiendo panel, porque yo siempre digo, aunque muchas veces no esté él delante y no lo escuche, que Nacho es uno de los profesionales que más innovan en la comunicación hoy en día, en un sector muy complicado y en profunda transformación como es el financiero. Y por lo tanto, aquí yo podré dar algunas ideas que no son más que mis reflexiones, aglutinando la opinión de muchos como Nacho, y por eso creo que será todavía más valioso escucharle a él en las cosas que pueda compartir con nosotros. Yo, por recoger el guante que lanza Carlos y lanzar algunas ideas, yo empezaría diciendo que la encrucijada, que si miras el diccionario de la RAE, da tres significados en concreto, y el último es una situación en la que uno no sabe por dónde tirar, básicamente, aparte de un cruce de caminos o de una emboscada, que son las dos primeras que pone el diccionario. Pues aquí no hablamos ni de emboscada ni de cruce de caminos, que es bastante obvio, sino de esa situación de no saber por dónde tirar, pero que creo que es histórica, porque hemos aprendido mucho de la situación anterior al COVID a la que estamos viviendo ahora. Es decir, que había un momento previo al COVID en el que en nuestro ámbito profesional más de uno se planteaba si habíamos perdido fuerza, si se había erosionado nuestra posición y nuestro peso en los organigramas de las empresas. Y el coronavirus lo que ha venido es a destacar lo estratégico que es esta función, lo importantísimo que es para apoyar al leadership de las empresas y las organizaciones, y por lo tanto la enorme oportunidad profesional que tenemos no solo de consolidar todo ese camino recorrido, sino realmente ser especialmente activos en lo que es el apoyo dentro de nuestras empresas y organizaciones a la reconstrucción. ¿Y cómo se hace ese apoyo? Pues además de la propia actividad de negocio de la compañía, también ayudando a recalibrar ese propósito corporativo, esa aportación de valor que quiere hacer esa empresa o organización a la sociedad, sabiendo, entre otras cosas, escuchar, sabiendo leer lo que viene en la medida en la que uno, en un mundo tan complejo, tan líquido, tan gaseoso como este, es capaz de leer lo que viene, y por eso hay que apoyarse mucho entre unos y otros. Y Nacho sabe que durante el último año en DIRCOM hemos dedicado muchas horas entre los propios profesionales a reflexionar sobre lo que viene, precisamente para tratar de entenderlo mejor entre todos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que, entre otras cosas, como eso que viene es tan nuevo, pues seguro que también tenemos oportunidad en esta charla de hablar de la necesidad de formación continua, ¿no? Tanto del responsable del área como de sus propios equipos, ¿no? Y esa formación continua, ese espíritu abierto para intentar estar, por así decirlo, a la altura del desafío, también tiene mucho que ver de compartir entre todos nosotros distintas claves y distintas experiencias, ¿no? Y a ello también le hemos dedicado mucho tiempo. Otra reflexión que me gustaría lanzar también es cambiarlo todo para que nadie cambie, ¿no? Y eso es una de esas frases que tanto analizamos en las clases de historia política de la España reciente que me daba Carlos, ¿no? Bueno, pues ese cambiar todo para que nada cambie, me refiero a la ética, ¿no? Es decir, que en un mundo en transformación, en una sociedad que se está transformando, también nosotros tenemos que ser conscientes de que grandes transformaciones plantean grandes desafíos éticos, y en las relaciones entre los distintos stakeholders, con los medios, con otros públicos, también nosotros le estamos dedicando tiempo a eso. Y luego a mí siempre me gusta terminar con algo que aprendí en esta universidad, ¿no? Que es la importancia de estar al servicio de los demás, ¿no? De que nosotros también como comunicadores tenemos una función social, una vocación de servicio en todo lo que hacemos, y que por eso, como dice uno de nuestros grandes referentes profesionales, el mejor DIRCOM es el que no se nota dentro de las organizaciones y hace bien su trabajo sin necesidad de grandes aspavientos, ¿no? Yo creo que esa
Esa es una característica importante de un buen y eficaz director de comunicación, tanto esa parte de ser, de tener la virtud de la humildad y también del espíritu de servicio, ¿no? Yo me paro aquí porque creo que habrá seguro muchos más temas y también estoy deseando escuchar a Nacho. Pues tu turno, Nacho. Muchas gracias, Pepe, por tus palabras. Yo estoy seguro que tú, que aglutinas la opinión de todo un colectivo que es el de los directores de comunicación, nos vas a ayudar a darnos luz, y yo desde la humildad intentaré aterrizarlo desde un punto de vista muy práctico en mi día a día. Esta última semana también tuve yo la tentación de buscar la palabra encrucijada, y en un momento determinado dije, vamos a empezar hablando de que esto, más que una encrucijada, es una oportunidad. Y empecé a pensar en la evolución del papel del DIRCOM y en los retos que tenemos en este periodo post-COVID. Y después de reflexionar un poco y escribir algunas notas, terminé tachando la palabra oportunidad y volviendo a la palabra encrucijada, porque realmente estamos en una encrucijada. El papel del director de comunicación, creo que seguro que nos va a dar tiempo a reflexionar durante los siguientes minutos, ha evolucionado de forma vertiginosa en las últimas 2 décadas, diría. Y aunque nos falta perspectiva histórica, algún día veremos que el año 2020 fue el año en que la profesión cambió definitivamente, en el que de tener un papel relevante, en el que jugar un papel ya de asesor dentro de la organización, jugó a pasar un papel crítico durante una pandemia, un papel crítico para los clientes, un papel crítico para los empleados, un papel crítico para todos nuestros stakeholders. El departamento de comunicación se convirtió en ese punto de referencia en el que de alguna forma todos desde nuestras casas nos enganchábamos, bien para informarnos de qué es lo que estaba pasando en el sector, bien para informarnos de cuáles eran las medidas sanitarias que yo podía tomar o que yo podía utilizar como empleado de mi compañía, bien para motivarme o bien para... Y tenemos multitud de ejemplos de grandes profesionales, de grandes directores de comunicación que se reinventaron durante 6 meses y que lanzaron multitud de nuevos canales, que lanzaron multitud de nuevas ideas y que transformaron de forma vertiginosa lo que estaban haciendo. Y hoy nos encontramos volviendo a una normalidad, volviendo a una extraña normalidad en que tenemos que retomar nuestro día a día, pero en el que todavía no nos funcionan las herramientas que estábamos utilizando pre-COVID, en el que todavía no podemos utilizar el 100% de los canales que estábamos, en el que muchos no van a volver, la mayoría de nuestros canales no van a volver. No te hablo en comunicación interna, en el que ya vamos a ir hacia modelos híbridos, en el que ya en ningún caso tendremos a todos nuestros empleados en un mismo edificio teniendo eventos únicos. Ya nos moveremos la comunicación directamente, tanto con empleados como con accionistas, como con instituciones, como con asociaciones, como con el mapa asociativo o como los empleados, a formatos que hace tan solo 12 meses no existían. Entonces, tenemos el gran reto de demostrar que seguimos aportando valor, pero tenemos que seguir transformándonos a una velocidad vertiginosa. Tenemos que tener ahora mismo un sentido de la flexibilidad que de verdad, que nos falta perspectiva histórica para darnos cuenta de cómo hemos dado la vuelta a la profesión como un calcetín. Yo, que también soy periodista y que además me dedico a la banca, pues nos encontramos en una triple encrucijada, porque trabajamos con un sector que se está transformando, al cual... Bueno, el camino que llevaba era el de digitalizarse y el de, pero también la pandemia ha hecho de punto de inflexión. La banca está cambiando, el entorno está cambiando, la forma en que consumimos productos bancarios está cambiando, la forma en que interactuamos con nuestros clientes está cambiando y la forma en que nos relacionamos con los medios de comunicación o que nos relacionamos con nuestros clientes está cambiando. Con lo cual es una encrucijada de aprender a no dejar de formarse, como decía Pepe, porque tenemos que ser tremendamente flexibles, porque tenemos que ser tremendamente creativos, porque tenemos que ser tremendamente rápidos, tremendamente ágiles, porque es a la velocidad a la que están cambiando las necesidades de los consumidores. Y eso, de una u otra forma, pues nos puede llevar a lo largo de estos minutos a hablar también, como decía Pepe, de la formación y de ese DIRCOM, que, bueno, pues
salía de las aulas de periodismo en muchos casos, pensando en que tenía como una función simplemente emisora, pues ese DIRCOM ha cambiado y ahora mismo está jugando otro papel dentro de las organizaciones y hablaremos también de ese rol que tenía el DIRCOM hace tan solo 10 años y cómo ha evolucionado y cómo la pandemia ha hecho que se convierta en algo que no sé si nos lo imaginábamos hace 10 años. Me gustaría cerrar con una reflexión que repite de forma regular la directora general de ING y dice pues, que hace 22 años comenzamos a hacer banca a través de un teléfono, pues hace 20 comenzamos a hacer banca a través de Internet, hace 5 comenzamos a hacer banca a través o 7 a través de un móvil y dentro de 5 no sabemos a través de qué canales vamos a hacer banca. Vamos a hacer banca donde nos llega el cliente. Pues nosotros hace 20 años hacíamos comunicación, no voy a decir a través de un fax, pero utilizábamos una serie de canales, una serie de mensajes y una serie de segmentación de las audiencias que son completamente diferentes a las que utilizábamos hace 5 años, completamente diferentes a las que utilizamos hoy y no sabemos a través de qué canales vamos a hacer comunicación dentro de 5 años. Con lo cual, más vale reflexionar sobre esa formación continua, más vale ser flexibles, ser creativos, ser positivos y estar abierto a lo que la profesión nos pueda demandar. Se puede decir, quizás, recogiendo algunas cuestiones que habéis hablado, que el mundo estaba cambiando aceleradamente, porque ya lo estaba cambiando antes del COVID, que el COVID incluso ha acelerado ese ritmo que ya estaba habiendo. La repercusión sobre el director de comunicación también, de algún modo, ha hecho que su función sea un poco más, ya entonces se debatía, evidentemente, un papel estratégico dentro de una organización, dentro de una empresa. Ese papel estratégico se pueden emplear muchas metáforas y no voy a ser yo quien las emplee, prefiero dejar aquí a los expertos que lo hagan, pero dentro de la empresa, ¿cómo se podría definir realmente ese papel que debe tener un buen, vamos a decir, tenemos que ir a las buenas prácticas, un buen director de comunicación hoy, en 2021 y para 2022, 2023? Dentro de 5 años ya no lo sé, como antes se ha dicho, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay una paradoja, ¿no? Hay mucho consenso entre los profesionales en el hecho de que la denominación director de comunicación se queda un poco pequeña, como decía Nacho antes, para la cantidad, para la paleta de habilidades, capacidades, responsabilidades que tiene que tener esta posición hoy en día. Y sin embargo, no hay casi ningún consenso sobre cómo debería llamarse, porque es tan amplia la variedad de cuestiones que hay que atender que a mí me resulta algo más fácil explicarlo si hacemos un poco zoom hacia atrás y leemos todo lo que aparentemente puede ser un cajón desastre de competencias que distintos profesionales pueden tener en sus organigramas. Ahí, dependiendo del sector, dependiendo si es, en el caso de las empresas, un B2C o un B2B, donde ahí entra más directamente el marketing a lo mejor. Pero si lo miras desde la óptica de que profesionales como nosotros, como Nacho en ING, son los guardianes o los gestores de la reputación y la influencia de sus organizaciones, es cuando ves que, teniendo eso como denominador común, empiezas a entender mejor toda la trabazón que puedes encontrar entre la comunicación externa y la interna, la marca, las relaciones institucionales, los patrocinios, el gabinete de presidencia. Es decir, todo lo no mercado, todo lo intangible, con el reto además de que ya no vale decir que yo llevo intangibles y por lo tanto esto no es como lo tuyo cuando estás hablando con otros compañeros del comité de dirección. Ya hay mecanismos y herramientas de medición bastante sofisticadas que existían hace muy poco, no existían, y que realmente nos ayuda no solo a tomar decisiones, sino a explicar lo que hacemos mucho más apoyado en datos que en intuiciones, ¿no? Entonces, mi respuesta a esa pregunta, que es la pregunta del millón, sería decir,
Miremoslo desde el punto de vista de la gestión de la reputación y la influencia, ahí es donde le encontramos un sentido, pero todavía, si bien el intangible es un reto porque hay que aterrizarlo mucho más y mejor, en eso también hemos dado un salto de gigante. No sé qué opinión tendrá Nacho. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. A veces tenemos la sensación de que en esta evolución que hemos dicho que el director de comunicación ha tenido a lo largo de los últimos años, hemos ido aglutinando funciones y creando una especie de puzzle que tiene muy pocos denominadores comunes. Tiene la reputación. Tiene, en este momento ahora, hemos pasado a la fase propósito y a llamarle, tenemos que crear un propósito y poner a toda la organización sobre la base de ese propósito. Hemos ido haciendo un puzzle y he tenido la suerte de trabajar en 3 entidades financieras y gracias a una agencia de comunicación para muchas otras entidades financieras, y en ninguna de ellas tenían las mismas funciones dentro del área de comunicación. En algunas tenía la comunicación externa. Yo empecé en Barclays en el departamento de recursos humanos, porque la comunicación interna estaba dentro de recursos humanos. Llevábamos la externa también, pero la externa no me des muchos problemas. Vamos a centrarnos en la interna y esto lo ves con el consejero delegado. Y era así, porque después las relaciones institucionales o las relaciones con los accionistas estaban dentro de la Secretaría General, la responsabilidad social corporativa estaba dentro de la fundación y cada uno daba la sensación de que teníamos un pedacito de reputación que jugábamos sin ese denominador común que hoy tiene el director de comunicación. Buscando ese símil o pensando en ese símil, pienso que hay algo que tiene que ser específico del director de comunicación y que tiene que tener... puede ser un elemento diferencial con el resto de directivos de la organización, y es que tiene que tener un ojo siempre fuera de la organización. Tiene que tener una especie de periscopio. Va dentro del submarino, pero tiene un periscopio en el que está viendo hacia dónde va el mercado, viendo hacia dónde va el entorno regulatorio, viendo hacia dónde va la competencia, viendo, por supuesto, hacia dónde van los medios de comunicación y transmitiendo con una capacidad de análisis importante y con mucho espíritu crítico qué es lo que nosotros podemos ir aportando a cada uno de los stakeholders o dónde están los riesgos. Tenemos que tener nosotros siempre ese periscopio fuera, ese ojo fuera de la organización para saber transmitir dentro, porque muchas veces nos metemos ahí en nuestro mundo, en mi caso en nuestro mundo naranja, ¿no? Somos todos muy naranjas y empujamos todos en la misma dirección naranja. No, vamos a parar un poco, vamos a mirar hacia afuera, vamos a ver qué es lo que está pasando ahí fuera, vamos a explicar y entender el contexto. Entonces yo al director de comunicación me lo imagino muchas veces como ese periscopio que va pegado a la organización, que no va a ir marcando la dirección, pero sí va a ir diciendo cuál es el contexto, cuál es el entorno, por dónde vienen los riesgos y sobre todo ayudando a la organización a entenderlo, ayudando a leerlo. Y pensando en ese símil que me has dicho, me quedo con el periscopio. Quedamos con el periscopio. Aprovecho para decir también este diálogo que estamos teniendo ahora, luego lo vamos a extender a todos los que estáis asistiendo y podéis hacer las preguntas que queréis hacer a través de las preguntas y respuestas del Zoom, que me las irán haciendo llegar para así también Pepe y Nacho puedan ir respondiendo. En su momento, pues incluso ya podéis empezar a hacerlas mientras continuamos aquí este diálogo. A propósito de lo que estábamos hablando, a mí me venía continuamente también una palabra que no es que sea una metáfora, sino una realidad que quizás estaba como traspasando lo que decíais, ¿no? La transversalidad, es decir, que la función de la dirección de comunicación toca muchos palos que a veces pueden parecer muy diversos y debe tener como una especie de misión unificadora, ahora quizás en torno al propósito corporativo del que se está hablando y mucho, o en torno a otras cuestiones. ¿Hasta qué punto, digamos, esa transversalidad es importante? Y segundo, ¿en qué posición tiene que estar
ese director de comunicación para que realmente tenga influencia en las líneas de acción de la organización y de la empresa. Podemos a lo mejor variar a lo mejor el turno, ¿no? Para no ir siempre igual. Por supuesto. De Nacho, ¿no? Para ir. Yo creo que la transversalidad es crítica y hoy no se entiende la función del director de comunicación sin esa transversalidad. No simplemente hacia adentro, hacia esa transversalidad que nos da el hecho de tener muchas responsabilidades y diferentes y muy diversas responsabilidades dentro de un departamento de comunicación, sino la transversalidad a la hora de dar servicio a la organización. El director de comunicación tiene que estar pendiente del negocio, sin duda alguna, y se va a convertir en un pilar clave a la hora de transmitir y de contar noticias. Pero un director de comunicación tiene que saber también de gestión, tiene que saber también de operaciones, tiene que saber también del valor de la tecnología. Un director de comunicación tiene que estar en permanente contacto con áreas más operativas. Y un director de comunicación, por supuesto, tiene que tener el termómetro de la organización. Tiene que ser casi como una extensión del área de recursos humanos. Y no solo porque el área de comunicación interna va a ser casi parte del área de recursos humanos, sino porque somos los responsables de transmitir hacia adentro cuál es la estrategia, cuál es de construir la marca, de construir a ese empleado como embajador de nuestra marca. Y te pones a tocar. Y si tenemos que jugar un papel clave con las áreas operativas, con las áreas tecnológicas, con las áreas de negocio, con las áreas de soporte, al final nos hemos convertido en una herramienta que da soporte a toda la organización. Y uno de los grandes secretos es estar, no me gusta decirlo, muy arriba dentro de la organización, pero sí tener una posición que te dé la suficiente visibilidad de la estrategia de la casa para poderla compartir de forma coherente y de forma consistente en toda la organización. Yo creo que parte del éxito, de la ventaja que tiene el hecho de que el director de comunicación haya ido recopilando algunas funciones que en un momento determinado pudimos ver como diversas, está en la contundencia que tiene nuestra historia, que tiene el propósito, como decías, Carlos, cuando lo transmitimos de forma consistente y sólida a través de diferentes stakeholders. Cuando es un mismo director de comunicación, un mismo equipo de comunicación, el que está transmitiendo a los medios exactamente la misma historia que nuestro consejero delegado está transmitiendo a la organización, exactamente la misma historia que el comité de dirección está transmitiendo a los diferentes, a nuestro mapa asociativo, a nuestras instituciones, exactamente el mismo que el área de legal está contando al entorno regulatorio. Y cuando vamos todos a cuando tenemos unos valores y unos atributos claros, transversales a la organización, es infinitamente más potente. Y está muy mal lo de ponerse como ejemplo, pero cuando llevas 20 años con unos mensajes muy claros, muy sencillos, muy transparentes y muy consistentes a lo largo de 20 años y con una propuesta de valor clara y sencilla, es muchísimo más fácil para un director de comunicación desarrollar nuestra labor. ¿Algo que añadir? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Nacho. Yo quizás pondría el acento también, por poner un poco de perspectiva, en que esta es una profesión muy joven comparada con otras, ¿no? Y cuando yo trabajaba para el gobierno de España, los primeros días que ibas a tu sitio de trabajo, que en mi caso era Moncloa, cuando te enseñaban la mesa del Consejo de Ministros, te decían que al lado del presidente del gobierno se sentaban los titulares de los ministerios con más antigüedad, que entre otras cosas el más antiguo es el de Hacienda, como es lógico, porque eso es consustancial a los tiempos, ¿no? Y bueno, pues tenías también el de Exteriores, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos ni de lejos la antigüedad que tiene un director financiero, o como sea que se ha venido llamando a lo largo de la historia empresarial, ¿no? Ni tenemos la antigüedad de otras posiciones. Pero nos ha tocado nacer en un momento de cambios sociales muy vertiginosos y nosotros al final gestionamos una buena parte de los riesgos de una organización.
Y precisamente porque gestionamos una buena parte de los riesgos de una organización, lo que tiene sentido es que el responsable de este área se siente en el centro neurálgico de la operativa de esa organización. Pero precisamente porque le puede dar unidad a todos esos temas, puede aportar criterio, puede estar no porque tenga una importancia, que la tiene, sino porque realmente puede servir mejor al propósito que se le ha encomendado, a la misión que se le ha encomendado, allá donde se deciden en esa operativa de la organización lo que impacta directamente y moldea o condiciona esos riesgos que le toca gestionar. Eso en primer lugar. Y después, respecto a las relaciones con el Consejo, yo soy de la opinión de que si hablamos de reputación estamos hablando de algo que ocupa y preocupa a los consejos de administración de cualquier gran empresa en cualquier lugar del mundo, ¿no? Yo creo que precisamente el responsable de los intangibles en una organización tiene que trabajar muy cerca del consejo y por eso estar en el comité de dirección es algo fundamental para realmente si realmente se considera estratégica esta función, no tiene sentido que no esté muy anclada y muy al servicio de los principales órganos de gobierno de una organización. Bien, nos están llegando ya algunas preguntas y yo creo que es bueno también hacerlas ir llegando. Vemos, dice una de ellas, cómo cada vez el DIRCOM tiene un rol más directivo dentro de la empresa por su capacidad transformadora dentro de ella. ¿Cuáles son las nuevas características que deberían desarrollar un DIRCOM o futuro DIRCOM? En parte a lo mejor ya algo se ha dicho, pero a lo mejor se puede ahora poner más negro sobre blanco, por decirlo de algún modo. Bueno, yo creo que aparte de lo que es un buen conocimiento de la naturaleza, la operativa, de los medios de comunicación, que es fundamental, ¿no? También hay que saber, creo, entender y procesar las tendencias sociales y políticas. Creo que hay que saber escuchar. Creo que hay que saber extraer datos de esa escucha social y trasladarlo a aportación real al negocio. Y sin duda, lo que comentábamos, creo que antes de entrar en el aire, por así decirlo, ¿no? Tenemos muy claro el cómo, pero tenemos que mejorar también, sobre todo en la formación de los que empiezan desde abajo, el DIR, ¿no? Es decir, que el responsable de este área gestiona presupuestos que empiezan a ser importantes en muchas ya medianas empresas y desde luego lo son en grandes empresas. Gestiona equipos multidisciplinares, muchas veces internacionales también. Tiene una serie de obligaciones y de líneas de reporting que son las de un directivo, independientemente de la naturaleza del trabajo que tenga. Es decir, hay toda una, de nuevo, necesidad de formación respecto a esto, que es muy importante. Pero vamos, que nos lo cuente Nacho, que está en el día a día de una gran empresa, ¿no? Yo, uniendo un poco la respuesta a la evolución, comentábamos antes que había un alto porcentaje todavía de directores de comunicación que habían hecho periodismo o que eran periodistas porque hace un par de décadas la función estaba asociada a una labor eminentemente de emisión de mensajes. Y además de emisión de mensajes a ciertas audiencias no segmentadas y como con poca sofisticación, ¿no? Entonces, bueno, pues para emitir mensajes y para ser persuasivos, pues incorporábamos a periodistas. A lo largo de estas 2 décadas ha ido evolucionando mucho la profesión y ahora mismo yo creo que ya lo que se demanda, lo que se exige, como preguntaban, pues es, por un lado, un profesional que tenga una sólida base directiva y que sepa de gestión y de gestión empresarial y, por otro lado, por supuesto, conocimiento y formación de técnicas más ligadas y más pegadas a la comunicación. Por un lado, por ese primer lado, por ese de la gestión empresarial, yo creo que hoy ya las organizaciones demandan a un directivo que entienda las dinámicas de la empresa, que entienda de contabilidad. Nos toca explicar una cuenta de resultados cada 3 meses, que entienda de economía, que entienda de los procesos y que entienda de cómo funcionan las dinámicas de una compañía.
Y es un profesional al cual ahora mismo pues, tiene que administrar y que gestionar presupuestos importantes y tiene que gestionar equipos. Y eso, que serían, yo creo que como funciones básicas de un directivo, se tiene que ver complementado con esas nociones de comunicación, con esa gestión de intangibles, que comentaba antes Pepe, con esos conocimientos también del mundo del marketing, del mundo del posicionamiento de marca, con ese conocimiento del mundo de los riesgos y del análisis de los riesgos y la gestión y de la reputación y de la gestión de la reputación corporativa. Hoy ese perfil del DIRCOM yo creo que se mueve entre las necesidades de conocimientos de gestión directiva y necesidades evidentes, aunque esas están evolucionando mucho más rápidos, de habilidades y de técnicas de comunicación. Evidentemente, me tiene que intervenir, estamos hablando de ese ideal. Para eso se requiere también mucho experiencia, años. Yo, como director de un máster en el que mucha gente se está iniciando, ¿no? O está reciclándose en estos temas de comunicación, también comunicación corporativa, sí que atendemos, digamos, a esas necesidades iniciales, pero de algún modo la formación debe ser permanente, ¿no? Tú, como director general de DIRCOM, con tantas herramientas de formación que ofrecéis a los socios, es algo que lo podéis ver un poco en el día a día, ¿no? Sí, nosotros hicimos una reflexión interna el año pasado precisamente sobre este tema y decidimos montar un aula de formación online para nuestros socios y también para cualquier profesional que quisiera apuntarse, teniendo muy claro que quizás deberíamos, al menos en lo que esta asociación podía aportar, ir al corazón de desafíos del día a día de los equipos de las direcciones de comunicación y tratar de aportar formaciones concretas en ese sentido. Es decir, el primer curso que hicimos fue sobre estrategias de narrativa en TikTok. Bueno, dijimos, oye, pues es que hay muchas empresas que están preguntando qué es esto de TikTok y cómo lo utilizo. Pues mira, no tenemos individualmente ni idea ninguno, pero vamos a juntar a 4 o 5 y vamos a tratar de hacer una reflexión al respecto. O sobre el podcast, ¿no? El resucitado podcast durante la pandemia y cómo lo actualizamos y cómo lo llevamos. Cómo hacer las narrativas más atractivas. Y hemos hecho un curso con 2 escritores que nos han intentado compartir con nosotros y enseñar cómo hacer algo un poco más atractivo nuestras narrativas, sabiendo que entre todos, y esta es una obsesión personal que tengo yo, hemos vaciado un poco el lenguaje de significado en todo este tiempo, ¿no? Y eso precisamente aprovecho para meter una cuña informativa. El martes que viene tenemos la entrega de los premios Ramón del Corral, que no es otra cosa que poner de manifiesto un montón de buenas prácticas en un montón de organizaciones y empresas, y ahí hemos invitado a los directores de la Real Academia del Instituto Cervantes precisamente a hablar sobre cómo ha evolucionado ese lenguaje y de cómo desde las empresas no solo podemos custodiar su buen uso, sino ayudar a difundir el español, ¿no? Que es nuestra principal herramienta de trabajo en muchos casos, ¿no? Eso es el martes 29 a las 11 de la mañana y se puede seguir por YouTube en el canal de DIRCOM. Esa era la cuña que quería poner. Pero sí, efectivamente, hay un montón de cosas de formación en las que creemos que es continua y donde realmente también estamos pidiéndole a nuestros socios que nos digan en qué cosas están viendo sus equipos que necesitan formación para ver si nosotros podemos aportar algo, porque la temática es infinita, precisamente por lo que decía Nacho antes, porque es una revolución absoluta y que no sabemos qué canales vamos a usar dentro de 3 años. Hay otra pregunta que tenemos aquí de Felipe Enrollo, que dice: ¿qué KPIs debe utilizar un DIRCOM para poner en valor su trabajo con intangibles como la reputación, los asuntos públicos, etcétera? Pues yo creo que todo plan de comunicación tiene que tener KPIs. Todo plan de comunicación, o sea,
una de las cosas más perversas que también hemos visto en la profesión ha sido que esta gestión del intangible nos llevaba muchas veces a intangibilizar nuestros KPIs, y todo lo dejábamos en manos de esto es muy difícil de medir. Hoy no, hoy ya contamos con herramientas claras, transparentes, en el que nos dicen si nos estamos moviendo en la dirección correcta o no. Son muchísimos y todos conocemos igual los más relevantes, y todos manejamos Merco o manejamos RepTrak o manejamos, en mi caso, por ejemplo, tengo la suerte de también contar con las herramientas que utiliza Holanda y que no solo utiliza a nivel europeo, sino que también pues, nos sirven a nosotros, pero principalmente uno de los grandes drivers es RepTrak. Y de forma trimestral sí hay una serie de encuestas que hacemos con nuestro mapa de stakeholders y principalmente con clientes, en el que nos están diciendo hacia dónde nos estamos moviendo, hacia dónde se están moviendo los atributos de nuestra marca y si nos estamos moviendo en la dirección correcta. Y a partir de ahí, hoy también contamos con innumerables estudios y análisis en el sector financiero. Recientemente se lanzó también o se publicó el Emo Insights, que es el estudio de marca que analiza las emociones que mueven las marcas del sector financiero. Y bueno, pues nosotros son 6, 7 diferentes análisis y estudios que utilizamos de forma recurrente, que seguimos de forma trimestral y que en función de ese recorrido nos marcamos unas métricas anuales. A mí todos los diciembres viene Holanda y me dice, desde el punto de vista de reputación, tienes un objetivo de llegar al 87 o al que sea, y desde el punto de vista interno necesitas alcanzar un NPS, un Net Promoter Score D, que vamos a ir midiendo a lo largo del año, preguntando a tus empleados en España. Hoy hay suficientes métricas para tangibilizar la función y para poder medir y para poder ir a un comité de dirección a decir, estamos contribuyendo de esta forma a la reputación, estamos contribuyendo de esta forma al posicionamiento de la marca. No podemos aducir en ningún caso ignorancia, porque a ver los hilos, como se dice, y están a disposición. Y de verdad que yo creo que de forma un poquito perversa lo hemos hecho muchas veces, ¿no? O lo hemos visto muchas veces. Hemos sido a veces también los reyes del intangible, los reyes del, bueno, es que esto no se puede medir, bueno, es que esto es a muy largo plazo. Bueno, esto... y no vaya de contar artículos, aquello que hacíamos... Los GRPs. Los GRPs. Yo creo que retratarse ayuda a generar ese prestigio, esa credibilidad, ese peso en la organización que a veces nos falta, y estoy totalmente de acuerdo con Nacho. Y creo que si bien se ha podido abusar de eso en el pasado o al menos escudarse, ahora no tiene ningún sentido. Bien, otra pregunta que nos llega, que hago llegar, de Augusto Santos. En un mundo tan buca, ese entorno buca, tan buca e incierto, ¿cuáles son criterios para priorizar a los stakeholders que se debe cuidar? ¿Debería el rol del DIRCOM estar más enfocado a mantener relaciones institucionales y transformar una organización desde adentro? A lo mejor es o transformar una organización desde adentro. Yo creo que no va a haber, si preguntásemos a 50 DIRCOMs, no habría dos respuestas iguales. En este entorno, más que nunca, el DIRCOM tiene que estar pegado a la estrategia de la compañía y a las necesidades de la compañía. Y en función de la estrategia, y en función de los objetivos comerciales, y en función de lo que se quiera conseguir en términos de reputación, yo voy a poner a disposición de la organización su plan de comunicación. O sea, el plan estratégico de comunicación corporativa tiene que estar alineado a las necesidades de la compañía. Y esas necesidades es la que va a determinar si voy a poner más peso en las relaciones institucionales este año, si voy a poner más peso en el lado comercial porque hay una necesidad de un impulso comercial, o si voy a poner un poco más de peso en el regulatorio, o si en este momento las encuestas de clima interno me estaban diciendo que estamos en un momento bajo y vamos a poner el foco entonces en este stakeholder. Yo no voy a decir este es el momento de... Es la organización la que a través de su plan estratégico me va a decir hacia dónde vamos. Hay hechos, y me voy al lado práctico, hay hechos que van a determinar evidentemente un plan de comunicación. Nosotros en el mes de enero incorporamos a un nuevo consejero delegado. Pues un nuevo consejero delegado
de forma evidente va a determinar un plan de comunicación institucional muy determinado para presentar, va a determinar un plan de comunicación externa para presentar en sociedad a los principales medios, para presentarle en los principales foros bancarios, va a determinar un plan de comunicación interna para que el nuevo consejero delegado ponga en práctica ese plan estratégico y lo cuente a toda la organización, va a determinar los cambios estructurales que pueda hacer. Es decir, hay hechos que evidentemente van a determinar nuestra labor. Pero por encima de todo está la estrategia y las necesidades de la organización para la que un área de comunicación debería trabajar. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Nacho. Quizás, marcando eso en un plano un poco más general, decir que además de tomar la temperatura para saber cómo responder a las expectativas de cada stakeholder, en general también es el momento y la oportunidad de incorporar estructuralmente en las organizaciones las expectativas que hemos despertado en esos stakeholders con nuestro comportamiento durante la pandemia, ¿no? Es decir, que no se quede solo en buenas palabras o en buenos deseos o en una serie de conjunto de buenas acciones aisladas, sino que realmente todo ese comportamiento que han tenido las empresas y las organizaciones han despertado unas expectativas que hay que incorporar, y de ahí lo de recalibrar el propósito, ¿no? Precisamente no solo por lo que la sociedad se ha movido, sino lo que hemos movido nosotros a los distintos actores sociales con nuestro comportamiento. Ninguno hubiésemos querido, evidentemente, el COVID y la pandemia, por supuesto, pero evidentemente todo lo positivo, no solo en este ámbito, en la sociedad que ha podido generar, hay que aprovecharlo para tirar de la sociedad para arriba en su conjunto y en nuestro ámbito particular, como bien comentas, también de la función de la comunicación que ciertamente ha tenido un papel más que importante, ¿no? A ver, aquí tengo otra pregunta de Rodrigo Lorente, que pregunta: a nivel interno, ¿a qué retos se enfrentaron y siguen enfrentando para generar confianza en un público tan importante como los empleados? Algo se ha comentado ya aquí de la comunicación interna, que especialmente en estos tiempos de la COVID ha sido un punto quizás primordial e importantísimo, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. Nosotros nos vimos de un día para otro. La primera semana de marzo, de repente en nuestras casas. Tuvimos la inmensísima suerte de contar en la organización ya con instrumentos y con herramientas que nos permitían trabajar desde casa, pero había que reinventar todos los canales internos. Dejaban de existir desde las reuniones, los town halls, las pantallas y cualquier otra cosa que tuviésemos puesta en marcha en el edificio. Llegaba el momento de reinventarse y además de hacerlo a contrarreloj. En un primer momento pasamos por una fase muy informativa, muy esto es lo que hay que hacer, muy operativa, muy de poner en marcha los procesos tecnológicos, muy de poner en marcha los procesos sanitarios, muy de partir a los equipos. En el momento en el que nos vamos todos a casa, esa fase entra también, pasamos también a incorporar información sanitaria, a consejos, recomendaciones. Empezamos también a poner en marcha herramientas. De repente nos vimos todos en los Teams y en los Zooms y bueno, pues había que empezar a dar tips y empezar a compartir recomendaciones para hacer para poder trabajar de forma eficiente. Y llegó un momento en que la cosa se alargaba y había que transformar aquello para informar también de cómo iba el banco, de cómo iba la estrategia, de cómo iban los equipos, de cómo iban evolucionando los proyectos. Es decir, no estamos parados, y llegó un momento también en el que tuvimos que empezar a hacer acciones pues más de motivación, más de, no voy a decir de distracción, pero sí de vernos en otros contextos que no eran meramente profesionales, de ayudarles a través con los canales con los que teníamos, pues para tener motivada a la organización, para compartir momentos más de asueto, para compartir vídeos, para compartir, ya te digo, desde programas de radio a recetas, a vídeos, a canciones, y tener momentos en los que, bueno, pues estar más relajado y continuar viendo a esa organización que veíamos de forma tangible todos los días, pues a través de los ojos de una pantalla.
Yo creo que tuvimos que transformar la comunicación interna de forma radical en apenas unas semanas, transformar los canales, transformar la forma, comentábamos antes, la forma en la que nos dirigimos a una cámara. Hemos dejado de hablar ante auditorios llenos para hablar solos, con nuestro eco, ante una cámara. Hemos tenido que aprender a hablar de nuevo. Y todo eso, pues el gran reto, como preguntaba, es cómo vamos a ir adaptando todo eso a un nuevo formato híbrido, a un nuevo formato que está llegando, en el que el teletrabajo, yo creo que, por ejemplo, en el caso de ING ha llegado para quedarse. Somos una organización 100% flexible. Hemos dicho ya a todos los empleados que el día que vuelva a la normalidad podrán seguir trabajando desde donde quieran, y eso nos va a llevar a transformar permanentemente los canales de comunicación interna, porque ya no serán nunca los que utilizamos. Pero vamos a quedarnos con informar y motivar. Informar desde el punto de vista más técnico, más operativo, incluso desde el punto de vista en un momento crítico sanitario, pero también informar de cómo iba la organización, de qué impacto estaba teniendo. La gente estaba preocupada en casa, hay que explicarle, oye, ¿qué le está pasando al banco? ¿No? Entonces, bueno. Y por otro lado, motivar y mantener a la plantilla con energía. Desde mi punto de vista, dos cuestiones que creo que también han sido muy importantes. Os decía antes que el martes que viene celebramos los premios Ramón del Corral. Bueno, en la categoría de comunicación interna, yo creo que es seguramente una de las que más se ha innovado de todas, y ahí hay una cantidad de proyectos innovadores realmente espectaculares. Sobre todo lo que me gustaría es destacar que la comunicación interna ha sido de una manera muy importante la correa de transmisión del ejercicio de liderazgo que los CEOs han hecho en las organizaciones durante un año tan complicado como el 2020, y eso ha tenido el efecto positivo de que yo creo que han percibido la función de la dirección de comunicación como mucho más estratégica de la que la habían percibido antes, porque a lo mejor había esos episodios, esas dificultades, esas crisis, eran procesos más reactivos que proactivos, ¿no? Aquí ha habido, como ha dicho Nacho, un proceso reactivo al principio y después un proceso proactivo de acompañar, que yo creo que ha servido mucho y muy bien a los CEOs de las organizaciones. Bien, ya tenemos que ir terminando y aquí hay una pregunta final. Bueno, Mireia, de Barcelona, dice: muchas gracias por la sesión, muy interesante. Lo digo sobre todo para vosotros dos, que lo habéis hecho posible, más que nadie. Muchas gracias por la sesión, muy interesante para las personas interesadas en la comunicación. Quería preguntar si quedan plazas en el MCPC para septiembre. Me temo que esta pregunta es para mí, no tanto para Pepe o para Nacho. En este caso soy yo el interpelado. Evidentemente, Mireia, sí que todavía se está en plazo para pedir la admisión en el máster a través de la página web de la Universidad de Navarra y en los másteres. Cuestión de ver donde está el máster de comunicación política corporativa, y ahí a través de un formulario se rellena la solicitud de información y se entra en contacto con el servicio de admisión en los posgrados de la Universidad de Navarra y en concreto en el de nuestro máster, y a partir de ahí se puede seguir el proceso. Pero todavía hay tiempo para empezar en septiembre. Estamos en plazo. Y bueno, y para todo aquel que quiera o tenga conocidos, por supuesto, que a lo mejor les interesa este mundo, que yo creo que además después de esta charla que hemos tenido hoy se ha puesto en valor de un modo tan claro y evidente que entran ganas, lógicamente, a quien tenga unas mínimas aptitudes, ¿no? y ganas y motivación para hacerlo. Quizás a lo mejor es lo último que os diría, ¿cómo motivaríais a alguien que está pensando en poder dedicarse a estas labores de comunicación, política corporativa, asuntos públicos? ¿Cómo les animaríais? Con esto terminamos. Bueno, yo les diría que merece la pena, que es una profesión preciosa en la que, entre otras cosas, te toca ser agente del cambio, y eso en la sociedad de hoy, en una sociedad nueva que estamos construyendo, a mí personalmente me parece muy atractivo. Nacho.
Yo estoy completamente de acuerdo. Somos agentes del cambio y yo creo que cualquiera que esté dispuesto a embarcarse en una profesión que realmente al principio de los tiempos se hablaba como muy vocacional, ¿no? El tema del periodismo y de la comunicación. Yo creo que hoy todos hemos aprendido a ser un poco directores de comunicación. Es una profesión apasionante, es una profesión divertida y es una profesión en permanente transformación. Está en un momento ahora mismo apasionante y cualquiera que se quiera embarcar en ella, yo creo que tiene que estar dispuesto a trabajar mucho y a pasárselo muy bien. Y a la que se puede acceder, se deduce de lo que aquí decíais, de lo que hablábamos antes de la sesión, no solo desde grados en periodismo o comunicación, sino desde muchos ámbitos muy diversos, de ciencias sociales y humanidades más habitualmente, pero también incluso de otros. Por lo tanto, el panorama está realmente muy, muy abierto. Ha sido realmente un placer y un lujo teneros como ponentes invitados hablando de estos temas de comunicación ahora a finales de junio para cerrar este ciclo de foros de primavera, ya verano y pues bueno, vamos a decir primavera adelantada ya. Y esperamos, por supuesto, seguir con estos foros el próximo curso, foros MDPC, a partir del curso 2021-2022. Nacho, muchas gracias. Pepe, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y a todos los que nos habéis seguido, igualmente, Gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias.